Aula Viva, más que clases de música, una sinfonía de sueños, un programa de la Fundación Música por Colombia. ¿Qué pasa cuando el sonido desaparece y solo queda el silencio? Esa es una muy buena pregunta, sobre todo para cuando somos maestros, los que somos maestros en los colegios. ¿Hace cuánto no damos una clase cualquiera en absoluto silencio o pasamos días o semanas con nuestros estudiantes en silencio? Por lo general, siempre estamos quejándonos del ruido que hacen nuestros alumnos, a veces tenemos que subir la voz, imponer nuestra fortaleza como maestros a través de ciertas estrategias que no nos dan tranquilidad y paz. Hoy vamos a hablar sobre eso, cómo impacta el silencio en nuestro proceso pedagógico. Por eso quiero invitarlos a que se queden con nosotros y descubran el silencio como un arma poderosa para nuestras aulas de clase. Bien dicho, Helen. Nosotros vamos a hablar hoy sobre unos elementos muy prácticos, con ejercicios muy concretos para ustedes, con unos tips que les van a ayudar a ustedes, a los maestros, incluso a los papás, a conseguir el silencio de una manera totalmente distinta, incluso puede ser sorprendente, no te lo pierdas. Bienvenidos a todos a esto que se llama Aula Viva Musical. Mi nombre es Helen Olier, maestra en música. Y yo soy Edgar Vargas, director de la Fundación Música por Colombia y el desarrollador y creador de los contenidos de Aula Viva Musical. Bueno, maestro, ¿cómo surge la idea esa de explorar el silencio de nuestras aulas de clase? Más que todo por una necesidad personal también. Toda mi vida he sido maestro y he vivido esas circunstancias. De alguna manera, durante mucho tiempo yo creía que el silencio era algo que se tenía que imponer, digamos, a través de la autoridad, a través de cierto tipo de rigor, cierto tipo de amenaza, podría llamarse así. Pero a través de los ejercicios orquestales y en la práctica orquestal sinfónica, entendemos que el silencio hace parte de una concertación y de una forma de aprendizaje diferente. Y creo que podemos aportar hoy ejercicios que desde la área musical pueden generarse para todos los profesores que no sean de música, si no sean de música, que sean de preescolar, de primaria, de los grados superiores, no importa. Entonces eso quiere decir que el silencio realmente se ha convertido en un desafío dentro de las aulas de clase. Pues nosotros llevamos más o menos 15 años en una investigación trabajando elementos del silencio, elementos básicos de la lectoescritura y el ritmo, cosas que aportan directamente a los procesos de aprendizaje de los niños en el salón de clase como seres integrales. No queremos la música como un adorno o como un elemento que solamente tiende a ir hacia el aspecto sinfónico. Queremos qué elementos de la música pueden nutrir realmente la experiencia pedagógica de un niño y hacerlo más integral, volverlo mejor en matemáticas, volverlo mejor en español, mejorar la convivencia pacífica escolar. Pues hacia allá apunta este segmento del silencio. O sea que estas herramientas que van a quedar hoy no solo sirven para profesores que sean músicos, sino también para un aula de clase de una materia escolar. Sí, exactamente. Hemos compartido esta experiencia con más de 1000 profesores en Colombia, en diferentes ciudades, y los resultados han sido realmente maravillosos. O sea, los profesores sienten que ha llegado a una forma totalmente distinta de compartir, lograr el silencio y estimular el silencio en sus estudiantes. Entonces esto quiere decir que realmente buscar el sonido, el silencio, encontrar el silencio en una aula de clase se ha convertido en un desafío para nosotros como profesores. Bueno, se podría ver así. Mi experiencia me dice que muchos profesores, sobre todo en la región del Caribe, y yo creo que en otras partes también, una de las cosas que más les preocupa es cómo lograr el silencio. A veces tienen que estar todo el tiempo oyendo ruidos, gritando, haciendo muchas cosas. En los colegios en general hay demasiado ruido y la experiencia del silencio hace un cambio. Entonces sí es un desafío para el que quiera comenzarlo y sería un buen reto para que usted, que es maestro, trate de probar lo que vamos a hacer. Empecemos entonces. En la música, para nosotros en las partituras, el silencio tiene un valor. ¿Cómo podemos trasladar esa comprensión de decir, mira, en la música, en las partituras, el silencio tiene un valor, pero en nosotros, en la cotidianidad, para aprender o adquirir nuevos conocimientos, también tiene un valor? ¿Cómo yo le puedo transmitir eso a mis estudiantes? El silencio es
una parte esencial del sonido, en cuanto a que en el silencio es donde se guardan todos los sonidos. Por ejemplo, ahora. En ese pequeño espacio de silencio quedaron contenidos todos los sonidos. Y del silencio es donde surgen los sonidos. Si yo hago esta operación, de ese silencio que yo acabo de crear, surgen los sonidos. La comunicación cambia completamente cuando los niños entienden este procedimiento. El asunto es cómo logramos que un niño haga silencio sin necesidad de gritarlo, sin necesidad de hacer subir la voz, elevar la voz o sostener un tema de presión o sostener. ¿Cómo logramos que de manera natural el silencio se instale en la clase? Porque de esa manera vamos a mejorar la comunicación, vamos a tener menos desgaste físico como profesores en nuestras gargantas, vamos a tener menos posibilidades va a mejorar la convivencia pacífica escolar, por supuesto, va a mejorar el relacionamiento entre los niños y vamos a poder dar órdenes e instrucciones de una manera totalmente distinta. Entonces, sí es un elemento muy importante que cambia la rutina. Entonces, vámonos a la práctica. ¿Cuál sería el primer ejercicio que podemos regalar en esta mañana o tarde, en el momento que lo esté viendo? O sea, ¿cuál es el primer ejercicio, el primer paso para yo llegar mañana a mi clase o después de ver el video, llegar y decir, esta primera herramienta la voy a utilizar? Bueno, el primer paso es reconocer el silencio. El silencio no es esperar a que los demás se callen. Normalmente uno espera que todo el mundo haga silencio y ahí se construye el silencio. El silencio, hay que cambiar un poco ese concepto y entender que el silencio es quietud. Voy a tratar de mostrar un poco eso. Vamos a un poquito de silencio. El silencio se abre en el momento en que yo decido estar quieto. Cada persona decide estar en quietud. Cuando la primera herramienta también está vinculada a la conciencia que tiene el maestro de ser el líder, la persona que lidera la clase. Los maestros tenemos una autoridad natural, no es una autoridad impuesta, es una autoridad natural. Un maestro cuando entra a la clase es el que lidera el proceso y un profesor debe tenerlo claro por dentro. A veces un profesor que no tiene eso claro, el grupo no lo tiene claro y se relaciona de manera distinta. Cuando el profesor no lidera, el grupo se le dispersa, los niños hablan, etc. Entonces, el silencio es quietud. El maestro tiene que empezar por su propia quietud. Normalmente lo que tiene que hacer un maestro es entrar a su clase, cerrar sus ojos y permanecer quieto durante 30 segundos, independiente a cualquier sonido que hagan los estudiantes, a cualquier movimiento que estén haciendo, y confiar profundamente en que su silencio va a traer la quietud al salón. Y ahí me surge una duda. Cuando empecé a practicar estas herramientas del silencio, en el primer paso, en el primer momento en que lo empecé a aplicar, la angustia de que alguien se cayera, de que un niño se saliera de clase, de que se tumbaran o se pegaran, o sea, entre ellos es como, o sea, fue muy fuerte. Entonces usted hablaba algo sobre la confianza, sobre que debemos confiar que eso va a funcionar. No es tan sencillo, siento yo, que no es tan sencillo cuando lo vamos a aplicar la primera vez, por el tema del miedo. Tal vez por lo que es tan sencillo, es tan difícil de entender. A veces creemos que hay que hacer cosas muy difíciles para lograr eso y no hay que hacer nada. El silencio es un sonido también. Escúchenlo. Y resuena. Lo mismo que el otro sonido. Si yo llego a un salón y hay niños hablando y yo subo la voz, lo más normal es que esos niños suban la voz para poder sostener su conversación y entre todos empezamos a elevar el nivel de sonido hasta que llegamos a los gritos. Cambiar la estrategia, silenciarnos. El silencio nos va a llevar a un conocimiento más profundo de nosotros mismos. Profesores. Yo he trabajado con profesores de preescolar, con muchos procesos de el ICF, hemos trabajado con muchos profesores de primaria, de primero de primaria, de niños de bachillerato, con niños con muchos problemas, y lo primero que le decimos a un profesor es, entre, confíe que el silencio funciona, pero experiméntelo. Una cosa muy importante es lo que tú decías, Helen. Un profesor cierra los ojos y va a pensar, sus niños se van a matar, se van a ahogar, se va a caer, van a gritar, que van a hacer horas, se van a volver más locos. No va a pasar nada de eso. Espere en silencio, espere con calma, espere revisándose su propia respiración, busque su silencio interior. Una recomendación para los profesores, entren en su mundo del silencio a partir de su quietud.
No le cuente nada a los estudiantes inicialmente. Quédese quieto frente a ellos, cierre sus ojos y permanezca en silencio, pero no ponga su atención en ellos, sino ponga su atención en usted. Respire profundamente, vea, sienta cómo entra el aire a su cuerpo, cómo sale de él, sienta su espalda, sienta cómo está colgando la ropa en su espalda, cómo siente el pantalón, cómo siente los zapatos, cómo siente la temperatura que hay fuera en el salón. Escuche los sonidos sin detenerse en ellos, cuántas voces están sonando, qué colores tienen, etc. Cuando usted logra estar en silencio, lo que va a pasar es que los primeros 30 segundos su mente va a estar desesperada, pero después de 30 o 40 segundos su mente se centra en el silencio que hay en usted. Y cuando eso sucede milagrosamente, como una cosa fantástica, por resonancia, por simpatía se llama en física, cuando el silencio de la persona que lidera está activo, el silencio de los niños se multiplica. E inmediatamente el salón entra en silencio. ¿Cómo yo, como profesora de, voy a poner un ejemplo, de castellano, o sea, esa relación que tiene las técnicas del silencio, la música y mi materia que sería lengua castellana, cómo yo puedo adaptar estas herramientas a esa clase? Helen, el enseñar un idioma, español, inglés, enseñar matemáticas, todo, requiere del sonido y básicamente en ese sentido tienen un denominador común con la música. La música es cómo utilizar los sonidos armónicamente en un tiempo, dentro del tiempo, dentro del pulso. En el lenguaje sucede lo mismo, el lenguaje solo es música. Las palabras contienen todos los esquemas rítmicos. Si usted no escuchara, si no pudiera entender la música, usted no escucharía ninguna palabra, escucharía murmullos, guau, 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 guau. Pero el cerebro es tan prodigioso que puede hacer seleccionar y escoger qué sonidos me sirven y los interpreto. Ese es un entrenamiento puramente de sonido, una onda que afecta moléculas y partículas, las va golpeando hasta que llega a mi oído y en mi cerebro suceden una cantidad de conexiones neurofisiológicas que hacen que yo comprenda o no comprenda el sonido. Entonces, podríamos decir que el silencio, al igual que el sonido, educa en el oído. A mí me gustaría más emplear que el silencio es el escenario ideal para que el sonido se expanda, para que suceda el sonido. O sea, si yo voy a explicar una clase, sea cualquiera de la clase, y tengo 30 estudiantes en mi salón, debería empezar por esa primera, el primer paso sería estar en silencio. Por supuesto, si su curso está totalmente en silencio y los niños están en un silencio dispuesto, que nace de ellos también, el nivel de atención y de escucha cambia totalmente. Y usted no va a necesitar usar ni siquiera el 30% de la energía que usted utiliza para comunicar una frase. Sin decir que la clase va a ser aburrida, va a ser quietita, o sea, sin dinámica, o sea, sin decir eso, que el silencio y la quietud no van a hacer que la clase sea aburrida. El silencio, en mi experiencia, es adictivo. Cuando los niños empiezan a vivir esta experiencia del silencio y empiezan a disfrutarla, empiezan a conocerse a ellos mismos. El silencio es una tremenda oportunidad para entrar dentro de un mundo interior de nuestro, lleno de riquezas espirituales y una cantidad de emociones y sensaciones divinas. Cuando uno reconoce ese espacio, por supuesto usted va a ver un cambio en sus niños, una alegría totalmente distinta y una chispa distinta. Hay una confusión en este tema. Muchos profesores intentan motivar a los niños poniéndoles música alta o haciendo dinámicas de gritos. Yo a veces llego a los salones por aquí y empiezo a escuchar como lemas, lealtad, libertad, orden, no sé qué, y los niños se levantan. Ese tipo de actividades no genera silencio, genera más ruido, buscan al profesor estimular permanente físicamente al estudiante, cuando realmente lo que necesitamos para una comunicación verbal, que es casi más del 95% de lo que sucede en un salón de clase, esa comunicación verbal necesita un escenario ideal, y es que las ondas resbalen, se vayan libremente sin chocar para que puedan ser escuchadas y aceptadas por el oyente. Y lo mismo es un oyente cautivo que espera en silencio cómo llega esa onda. Es un entrenamiento auditivo muy profundo, pero debe surgir de manera natural. O sea, quiere decir que a través de estas herramientas los niños van a aprender o van a adquirir aprendizaje de una manera más fluida. Por supuesto, en los cursos donde lo hemos hecho, cambian todos los modelos de procesos de lectoescritura. Los niños aceleran los procesos de lectoescritura, procesos de matemáticas, de español, de todo. Pero no porque la profesora cambió la enseñanza de la matemática o porque cambió las tareas de español, no.
es porque el escenario en el que se produce el aprendizaje, en ese escenario donde se desarrolla esa pedagogía, que es el salón de clase, el aula, que ahora llamamos aula viva nosotros, esa aula está viva a partir del silencio, está viva a partir de un entrenamiento totalmente distinto. O sea, que cambia la relación que uno tiene como maestro con sus estudiantes y fortalece ese dar información y los niños de pronto la adquieren o de una manera más sencilla. Totalmente. Ahora, ¿cuál es el proceso? Helen, hay un proceso en el tema. Yo empiezo a experimentar como maestro cómo llegar a mi propio silencio delante de los niños sin temor. Normalmente lo que hacemos cuando vemos un grupo que está, siempre hay 1, 2 o 3 niños en un salón de 30 que son los que más generan actividad, o sea, siempre están tendiendo a hablar, a moverse, a molestar a otro compañero, etcétera. Por lo general es muy bueno que cuando empiece la actividad del silencio, vaya a cerrar los ojos, me haga cerca de uno de esos niños. Donde están, si yo veo que 2 o 3 niños se sienten siempre juntos y son los que hablan, allá me voy a parar cerca de ellos y desde ahí hago mi actividad del silencio. La rutina del silencio empieza por un primer momento, pero después de que se consigue el silencio, seguramente algún niño va a decir, silencio, mire que la profesora está enferma, mire que la profesora está con los ojos cerrados, que está esperando, se durmió, no sé qué. Si usted espera en silencio hasta que todos se callan, no vaya a hacer reflexiones inmediatamente después, no se ponga a decir, ya, los que no se callaron, los que no. No, usted logró el silencio, en esos 30 segundos continúe la clase. Y les cuenta a los niños, voy a empezar a hacer ahora unas estrategias del silencio. Cada vez que yo me voy a estar en silencio, ustedes van a estar en silencio conmigo, sin necesidad de que usted le diga a su compañero esto, ni nada, y sigue la clase, continúa. Entonces voy a enumerarlas para que queden como más claras. La primera es encontrar el silencio en mí y empezar a aplicarlo sin explicar qué voy a hacer, sin decir esto es lo que voy a hacer, no sé qué. La segunda es que después de conseguir ese silencio por 10 segundos, 20 segundos o 30 segundos, continuar con mis actividades que traía preparada para la clase. Y la tercera sería explicarle a los niños, miren, estas herramientas o esta actividad la vamos a realizar a partir de ahora. Cada vez que yo esté en silencio, estoy esperando eso a ustedes, o cómo se lo explico a mis estudiantes. No, así es, de manera natural. Yo no voy a volver a gritar, yo no voy a volver a pedir que se hagan en silencio. Yo cada vez que ustedes me vean a mí con los ojos cerrados, yo continúo la clase. Cuando todos estemos en silencio, continúo. Y inmediatamente la probemos, vamos a probarla ahora. Entonces ustedes dicen, vamos a probarlo. Y usted vuelve y permanezcan, los maestros, permanezcan centrados en su silencio. Mírese hacia adentro, mire, siente su cuerpo, su respiración. No ponga su atención en los niños, ponga su atención dentro de usted. Cuando usted esté tranquilo, cuando usted esté en silencio, dentro de usted, va a volver a ocurrir el silencio entre los niños. Si usted permanece pensando, este niño está hablando y esta niña no se calla, porque va a haber rebote de sonido. Ellos van a decir, ay, pero silencio, mira que la profesora está no sé qué. Bla. Usted simplemente espera en silencio, no haga nada. Y cuando los niños entren en silencio, pues les digo, mire qué rico es entrar en silencio sin necesidad de hablar. Y vuelve y les dice, cada vez que yo lo haga, usted va a seguirme. Y lo sigue haciendo permanentemente durante todas las clases y durante toda la clase. O sea, cada 5 minutos, cada 7 minutos, cada 8 minutos, cuando cambia un tema, 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos de silencio, experimentamos y volvemos. Eso es una rutina que usted va a incorporar dentro de su curso y se va a dar cuenta que inmediatamente su nivel de energía se libera, su nivel de tensión se libera con frente a los niños y los niños empiezan a vivir una experiencia sonora muy diferente. Durante la primera semana usted va a tener presente ese ejercicio y usted va a ver que al final de la semana su curso es otro completamente distinto. Ahora vamos a hablar de otros ejercicios que les voy a dar. Estas herramientas son muy buenas y yo invito a los profesores que de pronto se encuentran desesperados con sus cursos, con sus salones, decir, ya no puedo más con estos niños, ya me siento que llevo muy cansado a mi casa, porque debajito de este video van a encontrar un link de descarga con más actividades y con más ejercicios para que puedan aplicar ustedes en sus aulas de clase. Va a ser totalmente gratis, solamente le dan clic al link y lo van a adquirir. Qué chévere que vamos a compartir esto, es una experiencia. Mira, yo sé que hay muchísimos profesores que tienen control de grupo maravilloso. O sea, no estamos hablando de que todos los profesores están en una condición así, pero sé por experiencia, porque recorro muchos colegios cada semana, muchos colegios durante el año, recorro colegios en Colombia, en muchas partes, que muchos profesores están sufriendo por el tema del manejo del silencio, el manejo de la autoridad.
el manejo del desarrollo de ese ambiente de comunicación con los niños. Cada vez nuestra comunicación con los adolescentes, con los niños es más difícil. Cuando empezamos a manejar estas herramientas, encontramos un mundo, un océano completo de posibilidades para poder mejorar nosotros nuestra comunicación con nuestros niños. Aquí hay herramientas poderosas, lo que decía Helen, van a descargar el PDF, pero les voy a dar otras herramientas que pueden ser muy interesantes. No me quiero ir sin decirle a los profesores de pronto cómo pueden evaluar si realmente estos ejercicios o el silencio les aporta o les contribuye a las actividades que realizan. ¿Cómo podrían evaluar ellos eso? El ambiente de una clase es un ambiente natural, cada maestro va a seguir haciendo sus rutinas, pero usted va a ver el cambio en 2 o 3 días, usted va a ver unos cambios de comunicación con los niños y por supuesto en un ambiente así, cualquier proceso es más fácil. Los niños que se reconocen a sí mismos, un ejercicio que yo les voy a pedir que hagan. Cuando hagan la rutina del silencio, enséñale a los niños al segundo o al tercer día, enséñale a los niños que cuando cierren los ojos traten de mirar de qué color está su vida por dentro, por ejemplo. Usted se va a llevar sorpresas, hay niños que le van a decir son dorados, amarillos, verdes, rojos, de toda clase. No es para que usted empiece a analizar cuál es el color o trate de decirle de qué se trata eso, es para que los escuche. Cuando los niños sienten que tienen algo más profundo que buscar, su propio ser va a ir más profundamente hacia ellos. Los niños que normalmente no se comportan bien en un salón de clase, que todo el tiempo están explosivos, hablando, diciendo, molestando al compañero, son niños que no se soportan a ellos mismos. Cuando un niño se siente cómodo con sí mismo, no tiene ninguna opción no tiene ningún interés en ir a molestar a otro compañero. Disfruta más de su propia compañía. Trate de mirar eso por ahí. Cuando usted le va regalando espacios de silencio al niño en la clase, en la primera clase 3, 4 veces espacios de silencio, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, cuando se vuelve una rutina dentro del salón de clase, el niño va abriendo un espacio interior donde él se siente más cómodo con él y es donde yo te digo que el silencio es adictivo. Yo lo he visto en las clases. Los niños no quieren volver a oír un grito de su profesor. El profesor no necesita volver a subir la voz. Los niños no necesitan el ruido, no necesitan que les pongan música para ponerlos a bailar a todo volumen, no necesitan nada de eso, ni actividades con palmas que además son agresivas. El sonido es energía, Helen. Si yo, tan fuerte es que una bomba, las ondas de una bomba que son sonoras, terminan haciendo un daño terrible. Entonces, palmas en un salón de clases es un sonido muy agresivo. Es mejor estar en silencio, ¿no? Y ver cómo el silencio hace su magia. Esa es otra actividad del silencio, entrar en el mundo de color. Otra actividad es actividades muy sencillas, con profesores de preescolar, de primaria, de bachillerato. Las actividades vienen diseñadas para niños, las que están en el PDF, para los grados, ¿no? Entonces en bachillerato es diferente. Pero otra forma del silencio es escuchar la voz del compañero. Estar en silencio y empezar a decirle a los niños, bueno, cuando ya se sienten, está todo el grupo en silencio, ya hemos logrado 2, 3 días de silencio, entonces ahora vamos a escuchar las voces de cada uno. Y empezamos a escuchar la voz de Margarita, que dice su nombre, Pedro dice su nombre, Antonio dice su nombre, todos en silencio, no para hablar, sino para escuchar el color de cada voz, qué diferencias hay, no sé qué. Cuando los niños empiezan a escucharse, toda la comunicación mejora. En esas guías hay muchos ejercicios bellos para manejar el ejercicio de los fantasmas. Bueno, maestro, entonces regálenos, ya nos dio bastante contenido, bastantes herramientas que podemos utilizar, pero yo quiero que nos regale 2 más, pero 2 ejercicios claves después de haber conseguido el silencio, después de haber utilizado las herramientas anteriores, 2 ejercicios que me sirvan para mis estudiantes, unos de primaria y otro ejercicio que me sirva para mis estudiantes de bachillerato. Vale, después de haber conseguido las herramientas del silencio, es importante que empecemos a hacer ejercicios. Un ejercicio para niños de primaria es el ejercicio del fantasmita, lo estamos diciendo, el ejercicio de los fantasmas. El ejercicio comienza con una cosa muy práctica, por ejemplo, hacer que todo el grupo cierre los ojos y seleccionar un niño para decirle tú vas a ser el fantasma de la clase. Entonces el fantasma de la clase lo único que tiene que hacer, cuando todos cerraron los ojos, el niño debe levantarse con absoluto cuidado y no hacer ningún ruido desde su silla, nada, ni siquiera el compañero de lado puede sentir cómo se levantó. Y se va a ir ubicando en otro punto, en el punto que él quiera del salón, y cuando los demás abren los ojos, vamos a encontrar dónde está el fantasma y si nos engañó o no logró engañarnos. Esa es una estrategia muy bonita porque a los niños les divierte mucho,
pero además ayuda a ese control, autocontrol de no manejar el ruido de la silla sin necesidad de decirlo o regañarle a un niño. Cuando ese ejercicio se ha hecho 3, 4, 5 veces, porque los niños van a decir, yo quiero ser el fantasma, yo quiero. Cuando eso sucede, entonces vamos a escoger grupos más grandes, 5 fantasmas ahora, y los demás no pueden escuchar. Cuando tú sigues practicando eso, lo sigues practicando en todas las clases, acompañado, resulta que todo el salón ya puede levantarse y ponerse de pie sin hacer ningún ruido, y usted no ha invertido sino pura felicidad y pura diversión con los niños. Y mientras tanto, usted sigue buscando y obteniendo el silencio. Hasta ahí otra herramienta. Con ese ejercicio me acordé de uno que quiero dejar como tip. Cada vez que los estudiantes se van a una actividad como educación física o van al descanso, preferiblemente es que los niños salgan de manera organizada, no como que sonó el timbre y todo el mundo cierra el cuaderno y sale corriendo, sino que después de lograr estas actividades, preferiblemente los niños se vayan en completo orden a... Helen, ahí hay un entrenamiento. Normalmente lo que hace un niño es seguir una rutina. Cuando un profesor suena el timbre, lo suelta, empieza a sonar la música en los colegios, o cuando entran vienen desordenados y el profesor de educación física los manda corriendo. Pero yo tengo que crear una rutina antes. Si yo soy un director de un curso de tercero, de cuarto, de quinto, segundo primaria, séptimo, lo que sea, y he venido haciendo ejercicios de silencio, yo lo que hago es ejercicios como estos. Por ejemplo, durante las clases me tomo 5 minutos para decirle, bueno, vamos a hacer un recorrido de ir de aquí hasta la oficina del rector y regresamos sin hablar con nadie, no importa que los demás estén en ruido. Cuando yo logro hacer que los niños puedan pasar de manera autónoma por otros escenarios del colegio sin hacer ruido y regresan a sus salones sin hacer ruido, sin que haya ningún sonido de parte de ellos, ya estoy ganando un espacio que simplemente se va a utilizar de manera natural cuando salgan. Van a salir normales, ya están entrenados, van a salir en silencio, van a entrar en silencio, van a expandirse. Y un último detalle, acuérdense una cosa, el silencio es resonancia. Si su curso se silencia, los demás cursos de su colegio también se van a silenciar. Eso es algo que lo hemos probado miles de veces y es maravilloso. Pero usted no me crea, pruébelo. Nada de lo que yo le digo es para que usted me crea. Pruébelo. Usted tiene que probarlo en su salón de clase. Y si tiene alguna duda, si cuando lo probó no le funciona, escríbanos. Y nosotros le aclaramos por la experiencia que tenemos, le decimos, mire, pasó esto, puede pasar esto, pruébelo hasta que lo pueda utilizar. Creo que es una buena forma de iniciar un día, de trabajar en unos colegios en silencio y compartir con otros compañeros esto, con otros compañeros de Maestro, pero no se puede ir sin dejarnos el otro ejercicio para mi grado, que es de octavo de bachillerato. Bueno, una forma muy sencilla, por ejemplo, para trabajar en parejas, es algo muy difícil, pero es muy bonito, y es cuando hay mucha tensión en los salones, sobre todo en séptimo, octavo, noveno, cuando son adolescentes, nosotros hacemos un ejercicio que puede sonar un poco fuerte, o sea, agresivo, en el sentido de que es un riesgo, más bien es un ejercicio de riesgo. Entre a sus estudiantes al silencio, y después, ubíquelos por pares. Pero díganles que se miren por dentro de qué color están. No hay nada más difícil que mirar a los ojos a otra persona y sostener la mirada. Porque la persona se siente investigada por la mirada de uno, no empieces como a curiosear en el otro, no. En este caso, díganle a sus estudiantes que se miren al compañero, pero siempre manteniendo presente el color, el recuerdo del color que ellos vieron dentro de ellos mismos. Cuando uno está centrado en su propia presencia, en su propio color, en su propio mundo interior, puede verle los ojos a la otra persona y no hacer que la otra persona se sienta investigada, intimidada. Cuando los niños empiezan a vivir este tipo de experiencias, la convivencia pacífica cambia drásticamente. Pero drásticamente que usted hace el ejercicio y empieza usted a vivir patrones de comportamiento totalmente distintos. Niños que eran muy agresivos cambian drásticamente. Todos queremos la felicidad. Todos los niños quieren ser felices y vivir en paz. Ningún niño quiere vivir en medio del bullying, ningún niño quiere vivir en medio de una amenaza, ni ningún niño quiere vivir amenazando a otro. Esas agresiones son porque no se sienten bien con ellos mismos. Si les regalamos estas pequeñas cápsulas de felicidad a partir del silencio, creo que vamos a hacer unos escenarios mucho más bellos y más humanos. Bueno, esto es todo por hoy en nuestro episodio de Aula Viva Musical. Los invito a seguirnos y a suscribirse a nuestro canal. ¡Chao! Chao.